Queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, aquí nos encontramos de nuevo para poder llegar a vuestros hogares, porque a través del Espíritu Santo quedan fijadas en vuestra mente las palabras que aquí se dicen, porque todo lo que decimos en esta televisión, todo está basado en la palabra de Dios. Y este programa que comenzamos ahora va a ser muy interesante. Como ya estuvimos estudiando hace unos meses, estuvimos estudiando el libro de Gálatas, ahora comenzamos con otro libro muy interesante, otro de los libros preferidos de Lutero. Este libro es el libro de Romanos. Y para ello hemos traído a un conocido nuestro, hemos traído a un amigo que también aporta muchísimo porque es un hombre que estudia y profundiza la Biblia. Él es Antonio del Pino. Antonio, ¿cómo te encuentras? Hola, Javier, pues estoy muy feliz y gracias por invitarme de nuevo. La verdad que es un placer estudiar con vosotros la palabra de Dios y desarrollar los temas que aquí se tratan cada día. Qué bueno, Antonio. Estar aquí estudiando, estar mirando con lupa, ¿no?, todo lo que dice la palabra de Dios, pues vamos a tener oportunidad de hacerlo también con este libro de Romanos. Martín Lutero fue un profesor de teología de 33 años que publicó sus 95 tesis un 31 de octubre de 1517. Y a partir de entonces el mundo nunca volvió a ser el mismo. Lo que vamos a estudiar durante esta semana es primordial. En su comentario sobre Romanos, Lutero escribió: la epístola es realmente la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Y es digno no solo de que cada cristiano lo sepa de memoria, palabra por palabra, sino también es necesario que se mantenga ocupado todos los días en escucharla, en leerla. Es como si fuera el pan nuestro de cada día. Sí, y fue este libro, el libro de Romanos, donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación por la fe. Allí fue donde este hombre, que tenía dificultades con la seguridad de la salvación, descubrió que la verdad no solo estaba en Romanos, sino también en el Nuevo Testamento, o también en toda la Biblia. En algunos lugares el progreso dio paso a un frío formalismo. En otros, la gente en realidad regresó a Roma, y ya ahora, en una época de ecumenismo y pluralismo, muchas de las verdades distintivas que atentaron la Reforma se han difuminado y quedaron ocultas bajo un manto de terciopelo, que en la actualidad siguen sin resolverse, al igual que en la época de Lutero. Pues como adventistas del séptimo día, nosotros vamos a llevar siempre aquella frase de Lutero: sola escritura. Y ahí vamos, ¿de acuerdo? Vamos pues a tener, en esta primera lección le vamos a poner un título. El título es El apóstol Pablo en Roma. Y yo quiero preguntarte, Antonio, ¿por qué escribió Pablo esta carta a los romanos? Bien, el título realmente es dudoso de que Pablo estuviese alguna vez en Roma, pero sin embargo él estaba muy preocupado por la iglesia de los cristianos en Roma, es verdad. El deseo de Pablo de escribir la carta a los romanos se origina en su tercer viaje, cuando él vuelve desde Antioquía a recorrer todas las iglesias por las que había antes pasado ya y algunas había fundado, como es el caso de Corinto. Él en el inicio del viaje pasa por las iglesias de Galacia. Ajá. Y entonces se encuentra que los hermanos de allí estaban confundidos con relación a cómo era la salvación. Se dio cuenta de que los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia mientras él no estaba, habían provocado las ideas de que para llegar a ser un buen cristiano
había que ser primero, digamos, un buen judío, entre comillas, ¿eh? Había que volver a la circuncisión, había que realizar la circuncisión, había que realizar las leyes ceremoniales y había que hacer todo aquello que hacía un buen judío. Claro, Pablo se alarma porque esos falsos maestros han hecho una gran obra de destrucción del cristianismo. Así que él, pensando que esos mismos falsos maestros iban a llegar más pronto que tarde a Roma, él, cuando está en Corinto, escribe la carta a los romanos. Y allí tiene el mismo sentido, bastante más ampliado, porque eso es bastante más extensa, tal vez sea la carta más larga que realiza Pablo. Escribe con mucha profundidad en qué consiste la salvación. Sí, entonces la pregunta que te formulaba era que él, claro, como no había los medios que tenemos ahora de comunicación tan prontos, el WhatsApp, el mail, Internet, pues allí el medio más común era la carta, claro, las epístolas. Estas. Y claro, él recibía noticias como recibió también de las iglesias de Galacia, como tú muy bien has dicho, de Corinto, y es que durante tantos siglos llevar a cabo una transformación del tipo que quería llevar Jesús, que lo dejó bien claro, y que Pablo asumió rápidamente en cuanto vislumbró y puso en ese gran puzzle la figura de Jesús, del Mesías, en todo el Antiguo Testamento quedó claro. Pero efectivamente los judíos querían seguir siendo judíos y querían seguir llevando a cabo esa ley, esa circuncisión, esas normas que Pablo constantemente les estaba diciendo: mirad, que no es por obras, que es por fe. De manera que esta carta, que se escribió, se supone que en los primeros meses del año 58, sí, después de Cristo, bueno, pues ya empezó a tener problemas. Y efectivamente esta carta pues resuelve básicamente cuáles eran los problemas. ¿Cuál era el objetivo de Pablo cuando él viajaba y en esta ocasión, cuál fue su objetivo? ¿Era quedarse en Roma o seguir evangelizando en otros lugares? Porque era un hombre que viajaba mucho, ¿verdad? Pues sí, yo creo que si leemos en Romanos 15, el capítulo 15, versículo 20, sí, ahí parece que nos dice alguna cosa sobre esto, cuáles eran sus deseos, sus propósitos, etcétera, ¿no? Dice el versículo 20 del capítulo 15 de Romanos: y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ajá. O sea que el apóstol Pablo era un misionero. O sea, él iba donde nadie había ido. Así que a lugares vírgenes. Él quería ser el primero en llegar y quería instruir a las personas que viese con la verdad absoluta, la verdad limpia, la verdad de un Cristo que se le había aparecido y que él deseaba con toda su alma darlo a conocer. Así que para que no hubiese confusiones, él decía: mirad, yo no quiero ir donde otro ha ido, yo quiero ir al sitio donde nadie haya pisado todavía. Así que el apóstol Pablo, el propósito no era quedarse en Roma, sino quería irse a otros sitios. Irse más allá, ¿no? Este era su deseo. En el versículo 21, veréis, el versículo 21, si lo quieres leer. Sí, dice: sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El apóstol Pablo está citando aquí Isaías 52:15. Sí. Y él se siente un llamado por Dios para predicar el Evangelio a aquellos que jamás lo habían oído. Y quiere ser la historia viva de una profecía, de Isaías 52:15. Y él quiere ser los pies, él quiere ser las manos, él quiere ser la voz
del Señor en esos lugares donde nadie había escuchado todavía la palabra de Dios. Antonio, escuchándote como lo dices, ¿no? Con ese fundamento, ¿no? De la manera tan bonita que lo estás explicando, es verdad que ocurre eso. Porque cuando uno nunca ha oído hablar de Jesús en profundidad, cuando nunca uno ha oído hablar de las maravillas de Jesús, es una emoción tan grande, es una satisfacción de llenar aquellos lugares vacíos que el alma tiene, que ahora me estaba acordando aquellas primeras veces, ¿no?, que yo escuchaba oír hablar de Jesús, que llenaba con intensa emoción esos lugares baldíos que uno tiene en el alma. Y claro, como Pablo también pasó por esta situación, dijo, yo me quedo con esta misión y quiero llevar lo que yo he sentido a los demás. Qué bonito es, ¿eh? Pues sí, ese era su propósito. Su propósito es llegar a cuantas más personas que nunca habían oído hablar del Señor, mejor. Pero además tenía un deseo. Él, como tú has dicho al principio, sobre la pregunta de si se iba a quedar en Roma, su deseo no era quedarse en Roma. Ah, no. Su deseo es, para nosotros españoles, algo muy interesante. Si leemos en el mismo capítulo 15, versículo 24, sí, él dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Bueno, así pues que tenemos el privilegio, ¿no? Los españoles tenemos el privilegio de también aparecer en la Biblia, ser nombrados en la carta de los romanos, porque él, claro, él viajaría a Roma, diría, esto ya lo tengo aquí, listo, hay un punto de luz en Roma, que era precisamente la capital del imperio, ¿no? Y entonces seguir hasta llegar a España, ¿no? A la Hispania, que decían los romanos, ¿no? Qué bueno. Pues ese era su deseo. Pero al hilo de esto, yo quisiera, creo que España se menciona 2 veces en este mismo libro, ¿no? Yo quisiera decir algo que me parece muy importante. Hay un apartadito aquí que dice, en el versículo 21 del capítulo 15, en el versículo 24, que es el que estábamos leyendo, sí. Iré a vosotros, pues espero veros al pasar, y ser encaminado hacia allá por vosotros, una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. El apóstol Pablo era una persona que se sometía a la Iglesia. Lo hizo en el inicio de su ministerio y lo hace también cuando quiere pasar por Roma y va a ver a sus hermanos en Roma, va a disfrutar con ellos mucho, pero es que además les dice, me gustaría que seáis vosotros mismos los que me animéis, los que oréis por mí, y dice ahí la palabra, y me encaminéis. Qué bonito, ¿eh? Me encaminéis, porque somos una unidad, porque somos un colectivo, todos dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo no era un ente libre, que podía haberlo sido, por su cultura, por su formación, por su aparición de Jesús hacia él mismo, pero fue la propia aparición de Jesús hacia él lo que le hizo que se vinculara más con todos aquellos que eran cristianos, porque todos eran hijos de Jesús, hermanos de Jesús. Lo que dices me recuerda en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando él se encuentra con Jesús, donde dice en el versículo 6, Hechos 9:6, dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ponte a las órdenes de la persona que tengo allá en Damasco. Y él efectivamente se vinculó, sabía que siempre habría alguien por encima, porque en una iglesia, bueno, está el pastor, están los ancianos, diáconos, están todos los hermanos que tienen su vínculo en la iglesia. Y el pastor, cuando va allí destinado a la iglesia, bueno, pues está al servicio de los que verdaderamente conocen la iglesia. Porque el pastor lo que hace, ¿qué es? Pues entrena, instruye, pero quien verdaderamente conoce la iglesia son los ancianos de la iglesia, que son los pastores de esa iglesia. Ponte al servicio de ellos y entre todos juntos,
id y predicad el Evangelio. Ese espíritu es el espíritu de cooperación. Totalmente. Es el espíritu de servicio que, como alguna vez hemos hablado, cuando Dios crea cualquier cosa, lo crea para servir. El sol sirve. El río, decía el otro día una amiga que me conoce muy bien, dice, el río no bebe su propia agua, sino que está ahí para servir a los demás. Todo lo que Dios crea es para servir a los demás. Al otro. El único rebelde es el ser humano. Y el ser humano, desgraciadamente, pues es un milagro que se transforme a semejanza de Jesús. En el versículo 28 de Romanos dice, Romanos 15, 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Esta la segunda vez. El segundo versículo que tú nombrabas, que España es citado en las Sagradas Escrituras. Bueno, pues yo estoy seguro que el rumbo sería o Ampurias, o Tarracos, o Saguntum. Pues sí. Y por lo que me toca, seguramente iría a Saguntum, porque es mi pueblo donde yo nací. Porque eres de Sagunto. Así que, queridos telespectadores, Saguntum es una ciudad fantástica, fenomenal, donde ya han pasado por allí hace ya 2000 años. Y allí seguramente pues habría ido Pablo. Da igual el lugar donde vayas, pero donde tú vayas, haz como Pablo. Es ser misionero, llevar la palabra de Dios. Qué bonito, ¿eh? Así es, así es. Otra pregunta interesante que quiero hacerte. Los caminos de Dios son extraños, muy extraños. Pero dime, al final, ¿cómo llegó Pablo a Roma? Pues, aunque todos lo sabemos, pero vamos a leer un texto, ¿de acuerdo? Hechos 28, 16. Sí. Hechos 28, 16 nos dice exactamente cómo llegó Pablo a Roma. Lo leo. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo vigilara. Ajá. Así que, ¿cómo llegó Pablo a Roma? ¿Cómo llegó? Pues realmente no llegó como un misionero libre para predicar el Evangelio. Llegó preso, ya llevaba varios años preso, desde Cesarea. Fue enviado en barco, sabemos que pasó muchas calamidades, pero fue llevado en barco, custodiado por los soldados romanos, y llegó a Roma y siguió preso en Roma. Es verdad que tenía una cierta libertad para moverse, pero era bastante restringida, aunque se le permitía hablar con las personas. Cuando uno visita Roma, hay lugares que es obligado ir a visitarlo, y allí se encuentra, allá en el Foro Romano se encuentra la cárcel Mamertina, donde ahí entras tú en esa cárcel y dices, wow, ¿y esto? Bueno, pues allí dice la tradición que estuvo allí Pablo, y uno entra por esa cárcel, entra por las puertas, baja abajo por las escaleras, y oye, aquello daba pavor, ¿no? Ahí metido. Bueno, pues aún allí seguramente seguiría escribiendo cartas Pablo, porque en su interés, en su corazón, era siempre predicar el Evangelio, y lo daba todo por perdido. Pablo llegó a decir, para mí todo es basura, yo lo que tengo que dar a conocer es a Jesús y esa maravillosa salvación que Jesús ofrece por fe a todos aquellos que creen en Él. Pablo no era una persona normal, sí, era un ser humano como todos nosotros, pero era un ser con una distinción, con un saber estar, con una preparación, que este preso no era un preso normal. Tanto fue así que la Biblia menciona que algunas personas de la corte imperial se hicieron cristianas. Sí, señor. ¿Por qué se hicieron cristianas? La verdad es que debieron de preguntar quién era ese preso tan extraordinario que estaba en la cárcel. Y más de uno y más de dos, de alguna forma se enteraron de que este ser, este hombre tan especial, tenía también un mensaje especial. Y de alguna forma le escucharon.
no sé si directamente o indirectamente, pero la verdad es que su voz se hizo audible también hasta la corte del Imperio Romano. Y es que cuando las personas se entregan al Señor, estas personas son luces, aunque estén en una cueva, aunque estén en el sitio más oscuro, pero es una luz tan tremenda la que disipan, la que esparcen, que la gente lo ve. Y aunque era un recluso ahí metido en la cárcel, su luz se vio en el exterior. Fíjate que cuando, yo supongo, ¿no?, que estando allí dentro, pues la gente preguntaría, bueno, ¿y este hombre quién es? Porque es un hombre versado, es un hombre que sabía varios idiomas, seguramente sabría el latín, el griego, sabría el hebreo, por supuesto. Sí, sí. Allí en Israel se hablaba también arameo. Él estaba en el Sanedrín, era miembro del Sanedrín, era un tipo muy inteligente, Sí. pero se encontraba en la cárcel, y eso es porque, bueno, Dios también quería que estas cosas sucedieran, porque cuando él escribe a los cristianos de la ciudad de Filipos, dice lo siguiente, en Filipenses capítulo 1, versículo 14, nos dice lo siguiente: y la mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oye, si este hombre era lo que era y ha dado todo por Jesús, efectivamente es un evangelio poderoso, es una buena noticia que hemos de darlo. Bueno, pues si él está en cadenas, nosotros vamos a hablar también, y no le vamos a no vamos a tenerle miedo por eso, porque durante toda esa época también había persecuciones, ¿eh? Sí. Y los cristianos eran crucificados, y los cristianos eran llevados a los leones, y era un espectáculo ver todo aquello y decir, ¿qué tienen estos hombres que van a la muerte cantando? ¿Qué tienen? Y claro, van cantando a la muerte, están encadenados, están hechos prisioneros. Pues yo también voy a hacerlo, porque eso me tiene que traer a mí gozo, me tiene que traer satisfacción para el alma. Qué bonito. Sí. En esta época y un poquito después, los historiadores de la corte imperial empezaron a conocer el cristianismo, porque hay varios historiadores de la corte que escriben acerca del movimiento cristiano. Y en latín, Cristo es Crestus. Y ahí varios historiadores mencionan que esta, ¿cómo lo llaman ellos? La palabra era perversa, este movimiento perverso que ha surgido entre los judíos y que está destruyendo por donde va, ¿no? Por donde va a estar. Es el concepto que los romanos tenían del cristianismo. Claro, poco a poco eso se fue disipando con el paso del tiempo, dándose cuenta de que no eran personas, al contrario, no eran personas negativas para la sociedad, al contrario, eran personas muy positivas, donde se respetaba la palabra, no se mentía, no se robaba, en fin. Cuando ya empezaron a ver que esto no era... Pero no funcionaba, ¿eh? Claro, entonces se dieron cuenta que aquello era muy sano para el imperio. Que veías a amos que respetaban a sus esclavos, y que sus esclavos estaban contentos de servir al amo. Y eran todos cristianos. Decían, pero aquí ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Así es. Era muy atractivo, ¿eh? Eso es. Era muy atractivo. Muy bien. La siguiente pregunta. Romanos 1.7, si lo leemos, en Romanos 1.7 nos dice lo siguiente: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. ¿Qué significa esto, Antonio? Bien, el texto dice, amados de Dios. Amados de Dios, si tú no eres creyente, aunque no lo seas, Dios también te ama. Pero si tú le devuelves a Dios el amor que Él te da, si crees en Dios, se establece un vínculo especial. Dios siempre te amará, aunque no creas en Él. Pero si crees en Él, el vínculo hará que tengas una paz, una felicidad. Habrá como una relación de amor entre Dios
y tú. Es muy importante que tú te sientas amado por Dios y que respondas a ese amor de la forma adecuada. Y es a partir de que tú respondes al amor de Dios que el apóstol Pablo dice, llamados a ser santos. Otras versiones dirán, llamados y santos. Llamados y santos. Porque la palabra aser, o las palabras aser, parece que no figuran en el original. Pero no quita el sentido que tiene la palabra, la frase. Llamados y santos, llamados a ser santos. Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? El cristiano no puede conformarse con su vida antigua. Ya desde que conoce a Jesús, el cristiano tiene que ser transformado. ¿Y a qué se transforma una persona? Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Transformado a qué? Pues la transformación se produce cuando el Espíritu Santo entra dentro del ser humano y Él intenta que nos transformemos a la imagen de Jesús. Es la labor diaria del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros que quiere formarnos como un alfarero forma su vaso. El Espíritu Santo quiere formarnos a la imagen de Jesús. Sí que es cierto lo que estás comentando y es verdad, ¿no? Me ha gustado lo que cuando has recalcado amados de Dios, o sea, Dios ama a aquellos que son buenos y a aquellos que son malos. Sí, ama a todos. Pero el llamados a ser santos por nuestros principios que siempre hemos escuchado cuando estábamos en la Iglesia Católica, el ser santo era una persona impecable. El ser santo era una persona, bueno, pues que ha sido elevado a los altares. De hecho, en la Iglesia Católica pues no tienen santos vivos, todos están muertos. En la Iglesia Adventista tenemos santos vivos. Eso es. Y porque aquí está hablando Romanos, está hablando Pablo a los romanos que llamados a ser santos, vosotros tenéis que llevar a cabo esa santidad. Y estudiando la palabra santidad significa ni más ni menos que apartados para Dios. Todo lo que se aparta para Dios, la Biblia lo llama santos, seas bueno o seas malo. Por ejemplo, aquí tengo yo mi Santa Biblia. ¿Y qué significa Santa Biblia? Bueno, pues significa que de todos los millones y millones de libros que tenemos en el mundo, hay 66 que han sido apartados para Dios, porque aquí vamos a descubrir cuál es el carácter de Dios y cuál es la voluntad de Dios para alcanzar ese plan de salvación en estos 66 libros. 66 libros que están recopilados en la Biblia. En la Biblia. Esto es. Estos 66 libros, biblios de biblioteca, ¿no? Exacto. Aquí pues hay alrededor de 40 autores que ellos han escrito y Dios los ha elegido para que podamos descubrir las maravillas que Dios tiene. Por eso Pablo habla de aquellos llamados a ser santos, a los que se separan para Dios. Porque tú muy bien decías que el Espíritu Santo lo que hace es que haya una transformación para llegar a ser diferente. Pero eso lo podemos conseguir cuando nos apartamos para Dios. Totalmente. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, aquí estoy, trabaja en mí, yo te dejo que trabajes en mí y te doy libertad para que me transformes a lo que tú desees. Qué bonito. Y entonces cuando una persona tiene esa disposición, no cabe duda de que está apartándose de la forma de vivir que hay normalmente en la sociedad y uno se aparta para vivir de una forma diferente. Realmente es una forma de rebelión, de rebeldía, porque no estamos contentos, porque hemos buscado mucho en ser feliz con esa gente que nos rodea, pero no hemos conseguido una felicidad que sea perdurable. Y hemos encontrado un sitio, hemos encontrado a quien nos puede hacer feliz en un mundo tan desgraciado. Pero no es una felicidad efímera,
sino que es una felicidad duradera, que era lo que yo personalmente estaba buscando. Claro. Yo buscaba algo que me llenase y que fuese continuo en el tiempo. Bueno, pues aquellas personas que de una forma respondemos al llamado de Dios, evidentemente somos rebeldes a la sociedad en general, pero fieles a quien nos llama. Y la distinción entre vivir de una forma o vivir de otra no tiene color. Claro. Por eso nosotros hablamos ya con conocimiento de causa, porque hemos estado en esa sociedad que nos aportaba todo, pero no nos satisfacía nada. Esa sociedad que aún nos daba también modelos divinos, pero tampoco llenaba esos espacios vacíos, esos espacios baldíos. Tampoco respondía a las preguntas que el ser humano tiene, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde voy? Esas preguntas existenciales que el ser humano tiene y que anda buscando las respuestas. Cuando uno se acerca a la palabra, cuando uno se acerca a Jesús y Él escucha lo que dice el Señor a través de su palabra, verdaderamente contesta a esas preguntas. No y ya sabes a qué has venido, sabes a qué estás y a dónde vas, porque la esperanza también hablará Pablo en esta carta a los romanos de ella, ¿verdad? Así es, así es. Hermoso mensaje. ¿Qué forma, de qué manera describe Pablo a la iglesia de Roma? ¿Cómo lo describe? Pues hay que buscar un texto bíblico, porque es como en Romanos, el capítulo 15, sí, versículo 14, lo describe muy bien. Dice Pablo en Romanos 15, 14, fijaros, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Bueno, ya hemos hablado del alto nivel de preparación que tiene el apóstol Pablo. Que una persona con ese nivel espiritual, ese nivel teológico y esa preparación que él tiene, diga a la iglesia de Roma, dice, estoy seguro de vosotros. Es porque confía mucho en las personas que forman esa iglesia. Ojalá el apóstol Pablo pudiese decir lo mismo de la congregación donde tú estás. Qué bueno, ¿eh? Ojalá fuese así. Y estoy seguro de que muchas congregaciones cristianas, el apóstol diría eso. Lamentablemente de todas no. Lamentablemente. Pero de muchas de ellas estoy seguro que sí. Y el apóstol Pablo habla de que estáis llenos de bondad, dice el versículo. Eran bondadosos. Es que es un fruto del Espíritu. Totalmente. No se puede ser bondadoso a la fuerza. Puedes fingir un tiempo, pero no todo el tiempo. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, en tu vida, una de las características más importantes es la bondad hacia los demás, evidentemente. Y en otro sitio dice, y rebosando de todo conocimiento. ¿Por qué? Porque Jesús diría en Juan capítulo 17, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Uh-huh. El conocimiento en el creyente tiene que ser diario, tiene que ser un incremento diario, claro. Tiene que ser un acercamiento a la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. No podemos dejar pasar un día sin que nos acerquemos a ella. No podemos dejar un día sin que aprendamos algo nuevo o que recordemos algo que se nos estaba olvidando. No puede pasar un día. Porque el verdadero creyente no solamente está lleno del Espíritu Santo, que lo está, y refleja los frutos del Espíritu, sino que también él busca conocer más a Dios, porque esa es la vida eterna. No se puede uno estancar ahí. No se puede uno estancar. Había otro versículo interesante sobre la forma en que Pablo describe a la iglesia de Roma, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 8, donde dice, primeramente doy gracias a mi Dios
mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que se habla de vuestra fe por todo el mundo. Todo el mundo tiene un referente, es la Iglesia de Roma. Cristiana de Roma. La Iglesia cristiana de Roma, donde Pablo, bueno, pues le escribe estas cartas, le escribe esta carta, pues para que tuvieran cuidado con aquellos falsos maestros que hemos indicado al principio, que querían dar a conocer que si no se cumplía la ley no se era salvo. Pero lo estaban haciendo de tal manera que Roma seguía siendo un referente para todo el mundo. Y no con el Imperio Romano, sino también para la Iglesia cristiana. Qué importante es que se hable de ti y de tu iglesia de esta manera, ¿eh? Oh, es hermoso. Cuando se habla de vuestra fe por todo el mundo. Es precioso y es bonito ver que con esa bondad, ese conocimiento, ese amor, esa paciencia, que son ni más ni menos el fruto del Espíritu, las iglesias tenían ese referente y que iban poquito a poco contagiándose de este amor, de esta manera de ser que transformaba a las gentes. Pablo se siente muy vinculado en una iglesia que no conoce, pero que su fama es tan hermosa que Pablo se siente perfectamente unido a ellos. Perfectamente. Y él dice, doy gracias a mi Dios. ¿Cuándo se da gracias a Dios? Cuando el corazón se siente rebosante, cuando el corazón refleja felicidad. Dice, doy gracias a Dios por vosotros. Qué bueno, qué interesante. Qué hermoso es que una iglesia tenga esa visión, ¿no? Y tenga ese camino donde la iglesia va caminando y la gente que ve a las personas caminar dice, oye, estos son verdaderos personas de fe. ¡Wow! Otra cosa interesante que he encontrado en el estudio de la carta a los romanos es que no hay un fundamento histórico donde diga que Pedro o Pablo fueron los que fundaron la iglesia de Roma, sino que serían laicos, serían hermanos laicos que de aquellas peregrinaciones que hacían a Jerusalén, pues seguramente, ya te digo, en el año 58, pues 20 años después de que el derramamiento del Espíritu se diera en el Pentecostés, como podemos leerlo en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, aquellos recibieron tal impresión por las palabras dichas por Pedro y los apóstoles que estaban allí hablando en lenguas, que ellos formaron esa iglesia que todo el mundo oía hablar de esta iglesia. Dice una escritora, Ellen White, dice, a pesar de la oposición, 20 años después de la crucifixión de Cristo, había una iglesia viva y ferviente en Roma. Esa iglesia era fuerte y fervorosa y el Señor obraba a favor de ella. Qué bueno que los laicos, cuando se ponen, son maravillosos, fenomenales. Los hermanos, cuando se ponen a trabajar y tienen en su corazón las ganas de transmitir el amor de Cristo, el Evangelio de Jesús, se te colocan en un lugar, en una ciudad, en un sitio, y ellos solos, con la ayuda del Espíritu Santo, pueden hacer algo maravilloso. Iglesias, puntos de luz, allá donde quieras. Por eso tenemos este ejemplo de la iglesia de Roma. Yo creo sinceramente que nadie es más que nadie en el cristianismo, que todos tenemos una función que hacer. Y aquí el único jefe que hay, el único jefe, es el Espíritu Santo, el Consolador, el que estará con nosotros cada día. Y si Él mueve a unos o a otros, bien como dice en los dones espirituales, pues Él coloca a unos de una forma, y a otros le da otro don, y a otros le pone aquí, y otro, el apóstol Pablo mismo quería haber llegado como misionero libre a Roma, y llegó como un esclavo lleno de cadenas. Llegó encadenado. Nunca sabemos el Señor qué va a permitir en nuestra vida, pero lo más hermoso, lo mejor es que funcionemos como funcionemos, nos dejemos llevar por el jefe con mayúscula, que es el Espíritu Santo. Qué bueno que hayamos estudiado así en la entrada, ¿no?, la carta a los romanos, y vamos a seguir disfrutando de ella durante estas semanas. Muchísimas gracias, Antonio,
tienes unas palabras también de despedida para nuestros telespectadores y ya con esto cerramos el estudio. Muy bien, pues sí, yo creo que se puede decir que en este primer estudio sobre el libro de los Romanos hemos tenido una visión general, principio, el motivo, el por qué se escribe la carta a los romanos, desde dónde se escribe, más o menos la fecha de la escritura. Digamos que son aspectos generales. Pero la carta de los romanos a los romanos es una de las piezas básicas, del movimiento de reforma que inició Martín Lutero. Si para él fue tan importante, nosotros como creyentes no nos podemos quedar atrás, sino que tenemos que en estas semanas que vamos a estudiar el libro de los Romanos, apoyarnos, buscar toda la información que podamos y meternos de lleno a encontrar las grandes verdades universales que Pablo refleja en este libro. Es verdad que trataba temas locales, porque él se refiere a los romanos y parece que los circunscribe simplemente a una localidad, pero las verdades, los problemas locales los soluciona con expresiones universales que pueden ser muy útiles para ti hoy en el siglo XXI. Han pasado 20 siglos, pero lo que dijo Pablo en Romanos es tan eficaz antes, en su tiempo, como ahora. Que Dios te bendiga y que puedas hacer un gran estudio guiado por el Espíritu Santo para que tu vida adquiera más conocimiento, más sentido y seas feliz en la vida. Muchísimas gracias, Antonio, por tus aportes en todas estas lecturas y estudio que estamos haciendo en este programa de Logos Estudio. Y a vosotros, mis queridos amigos, os emplazo para que la semana que viene podamos seguir estudiando este libro que habla sobre la salvación por la fe, única y exclusivamente salvación por fe. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos dentro de poco.